Historias de la economía. Episodio 222. La otra crisis del Tylenol. Las pastillas de cianuro que hundieron a la empresa y cambiaron el consumo de fármacos. El Tylenol es uno de los analgésicos por excelencia más empleados en Estados Unidos, cuyo compuesto principal es el paracetamol. Este medicamento, con 70 años de historia, está pensado para bajar la fiebre y aliviar dolores, y ahora se encuentra en una situación muy comprometida después de que el presidente Donald Trump asociase su consumo durante el embarazo con el autismo. A pesar de las advertencias del sector médico, que consideran que es un fármaco seguro y necesario ante riesgos médicos más graves en el periodo de gestación, el líder norteamericano repitió más de 10 veces la frase "no consuman Tylenol, no se lo den a los niños", durante una conferencia en la que oficializó sus acciones contra el medicamento al que su administración liga directamente como un causante del autismo en el país. Detrás de este medicamento está Kenvue, una compañía recientemente escindida de Johnson & Johnson, que también engloba otras marcas míticas como Listerine o Neutrogena. Tras las declaraciones de Trump, el valor de la compañía se hundió más de un 20%. Aunque en los últimos días la cotización ha remontado ligeramente, después de que numerosos expertos rechazasen las palabras del presidente. Y pese a todo, no es la mayor crisis a la que se ha enfrentado el Tylenol. En los años 80 dio una lección sobre cómo gestionar una crisis empresarial y acabó revolucionando la forma en la que se consumen los medicamentos. Tylenol empezó a comercializarse en 1955 por McNeil Consumer Products y la compañía fue comprada por Johnson & Johnson en 1959. Aunque en 1960 se permitió su venta al público sin necesidad de prescripción, fue en 1975 cuando las ventas se dispararon como consecuencia de una campaña de publicidad. Hacia 1981, la compañía había gastado $8 millones anunciando el producto. La crisis comenzó en septiembre de 1982 cuando Mary Kellerman, una niña de 12 años, se tomó una pastilla para un resfriado. Se convirtió en la primera de 7 personas que fallecieron en Chicago en tan solo una semana después de consumir aparentemente una simple pastilla de Tylenol extra fuerte. El problema es que las pastillas en cuestión tenían cianuro. Alguien en alguna fase del desarrollo del medicamento había conseguido añadir el tóxico. Tylenol era por aquel entonces el líder nacional de los medicamentos contra el dolor que no necesitaban prescripción médica. Abarcaba el 37% del mercado estadounidense para mitigar el dolor, generando unas ventas anuales de unos $500 millones. La variedad extra fuerte, la que resultó contaminada con cianuro por un asesino que más de 40 años después aún no ha sido descubierto, suponía un 20% total de las ventas del medicamento. El caos en la ciudad durante aquellos días fue absoluto. Las farmacias dejaron de venderlo, las autoridades pedían que la gente tirase el Tylenol que tenía en casa, mientras el miedo se apoderaba de la población. Económicamente, el golpe para la compañía fue, como ahora, inmediato. La empresa venía cotizando en máximos históricos, superando los $47 por acción, pero su valor empezó a caer el 30 de septiembre de aquel año cuando se conoció la primera muerte y en una semana se había hundido casi un 20%. Pero la empresa fue capaz de enfrentar la crisis con prontitud e inteligencia, en lo que se conoce como una de las mejores acciones de este tipo de la historia. Primero, cancelando la emisión de los anuncios en televisión tan pronto como se publicaron las primeras informaciones sobre los envenenamientos. Y por otro, ofreciendo $100.000 de recompensa para quien fuese capaz de proporcionar información para arrestar a la persona responsable de los asesinatos.
Pero lo fundamental fue la retirada de 31 millones de envases, equivalentes a 1.550 millones de cápsulas potencialmente mortales. Una operación que tuvo un coste para la compañía de 100 millones de dólares. Reembolsaron el dinero a las tiendas que habían adquirido el producto, mientras que los consumidores que devolvieron el medicamento recibieron cupones para recibir el fármaco en forma de tableta. De hecho, la compañía inició una campaña publicitaria que incluía cupones de descuentos impresos en los periódicos para adquirir la medicina. A pesar del golpe para su imagen, mantuvieron el nombre de la marca, aunque rediseñaron el paquete añadiendo medidas de seguridad adicionales para dificultar su manipulación y que acabaron convirtiéndose en estándar para el sector. Un año después de la crisis, el Congreso de Estados Unidos aprobó la conocida como Ley Tinelón, que convirtió en delito federal cualquier intento de alterar o manipular el envase de productos de consumo, especialmente los medicamentos. El objetivo de esta medida era proteger a los consumidores y evitar que pudiera volver a ocurrir una catástrofe como esta. Desde entonces, todos los medicamentos sin receta tuvieron que ofrecerse en envases resistentes a las manipulaciones. Tylenol fue pionera en esto, con un sistema de triple seguridad que incluía tapas a prueba de niños, sellos de seguridad y envases que revelaban cualquier intento de apertura. Además, se redujo el uso de cápsulas duras en medicamentos de venta libre, pues se consideraba que eran más fáciles de manipular. Desde entonces, es más frecuente ver comprimidos recubiertos que dejan rastros si se intentan alterar. La campaña de Johnson & Johnson dio sus frutos y para final de año ya habían recuperado parte de la cuota de mercado perdida. Una nueva campaña publicitaria en 1983 dio el impulso a la marca para recuperar la situación dominante que tiene hoy en el mercado. Este capítulo está basado en un reportaje de Javier Collado. La edición sonora y la selección musical son de Remo Vicario. El texto es de Javier Calvo y la locución es mía. Yo soy Ángela Pobes. El Economista Podcast.